Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muchas gracias, junto con saludarlo, a las personas que nos acompañan por la vía remota y a los senadores presentes. Señora secretaria, por favor, dé la cuenta. Muchas gracias. Presidente, la cuenta para la sesión de hoy es la siguiente. Se recibió una solicitud de audiencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica para explicar investigaciones que ellos han realizado relativas a la participación laboral de la mujer en Chile. También se recibió un oficio del rector de la Universidad de Chile, señor Ennio Vivaldi, en que manifiesta su interés en torno a participar en algún momento en la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 19.886 sobre contratos y derechos de los trabajadores en lo que es la contratación con la administración del Estado. Ese proyecto fue aprobado en general por la sala y está con plazo de indicaciones, presidente, todavía. Así que después la comisión decidirá si escucha al señor rector. Perdón, ¿tiene urgencia el proyecto? No, presidente. ¿No? Pero estamos con plazo de indicaciones todavía hasta el 8 de julio. Ya. Así que todavía tenemos tiempo. También ingresó a esto información. En la cuenta de ayer ingresaron a nuestra comisión un proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señor Saavedra y de la senadora señora Carvajal, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para sancionar la discriminación producida por la desigualdad de trato a los trabajadores en régimen de subcontratación. También ingresó otro proyecto iniciado en moción del senador Elizalde, de la senadora señora Carvajal y de los senadores Insulza, Quintana y Saavedra, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de extender el permiso laboral por el nacimiento de un hijo o hija. También ayer la sala decidió enviar en el trámite de comisión mixta del artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional el proyecto de ley que establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado. Y eso es porque la sala del Senado lo declaró inadmisible. El proyecto ya despachado por la Cámara de Diputados, el Senado lo declaró inadmisible y viene en esta figura de una mixta del artículo 15 de la Ley Orgánica. Ya, oriénteme en términos reglamentarios. Si viene rechazado, si lo rechazó la mesa, ¿por qué tendríamos que verlo en la mixta? ¿La mixta tendría que votar la admisibilidad o tendríamos que ver el fondo del proyecto? La mixta tendría que pronunciarse sobre si es admisible o no es admisible. Es una oportunidad más que se le da al proyecto. Es para este caso en que la Cámara de Diputados lo aprobó, despachó ese proyecto, llega acá y la sala del Senado estima que es inadmisible. Entonces, a mí lo que me gustaría pedirle un informe a la Secretaría, si fuera posible, o a la Biblioteca del Congreso, usted dígame qué es lo que suele usarse más, para tener un informe. Para ver el pronunciamiento de la Secretaría respecto a la admisibilidad o inadmisibilidad, y teniendo ese informe me avisa y citamos mixta. Perfecto, presidente, porque hay varios precedentes que ya el Senado ha tratado esta materia y la forma en que han decidido. Y finalmente, presidente, se recibió la excusa del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado señor Raúl Soto, que es uno de los autores de la moción que se va a analizar hoy día. Nada más, presidente. Perfecto, ya, muchas gracias, secretaria. Bueno, mira, varias cosas. Primero, hoy día se pone en tabla el proyecto que nosotros votamos la semana pasada, para votación hoy día en general y que vuelva en particular, que sale con unanimidad de esta comisión respecto del permiso parental para los exámenes de los niños. Espero que tenga una votación ojalá unánime, despacharlo en particular rápido. Así que tenemos, además el gobierno le puso urgencia, así que tenemos 15 días para verlo, revisarlo y despacharlo rápidamente. Hay dos proyectos, en los cuales en ambos emocionante el senador Saavedra, que conversó conmigo, y uno dice relación con la desigualdad de trato del régimen de subcontratación, que entiendo en algún momento, no sé si se trató o lo mencionó la ministra, y entiendo y conversando ayer con el senador Saavedra me señaló que pudiéramos verlo, y yo, superando las urgencias que tenemos, lo ponemos en tabla en cuanto hayamos despachado el proyecto al que el Congreso, el gobierno le puso urgencia, secretaria. Presidente, sí, ahí sí, hoy día
suponemos que lo van a aprobar en general, que van a alcanzar a llegar a ese proyecto porque lo dejaron en el último lugar de la tabla, van a fijar un plazo de indicaciones. Luego de eso, usted pondría en tabla, claro, primero hay que determinar qué indicaciones llegan. Ya, bueno, si tenemos sesión entre medio, podemos poner el proyecto en tabla. Claro. Claro, entonces probablemente el plazo de indicaciones va a producirse antes de la semana distrital, entonces despacharíamos el proyecto. Ya, pero lo vemos en julio, agosto. No, pero lo vemos volviendo de distrital, despachamos el proyecto de infancia y luego oye, y luego ponemos en tabla eso. Y hay un segundo proyecto que también dice relación con, que es emocionante, de Elizalde Saavedra Carvajal. A ver si nos puede ilustrar un poco ahí, senador, para saber de qué se trata. Porque va más o menos en la misma línea del proyecto que le puso urgencia al gobierno. Adelante. ¿Y me concede la parte? Sí. Es el permiso al padre cuando hay el nacimiento de hijos. Sí. ¿No es la cuestión homoparental? No. No, ese es un proyecto de la senadora Rincón, pero entiendo que no está en esta comisión. No sé a dónde Lo fue. que pasa es que lo que pedimos ayer, perdón, es la fusión, porque habían otros proyectos y primero se pidió la fusión de todos los proyectos que Sí. fueran similares y ese sería el primer. No es que hayan descubierto la pólvora. No, ni jamás lo vamos no somos tan presumidos como para decirlo así. La modestia es lo que le falta al Por gobierno, favor, sí, que la eso tiene. debiera ocurrir eso. Sí. Sí, Falta a veces. entonces Es que, bien escaso. oye, entonces eso lo vamos a poner en tabla en cuanto ya hemos despachado Sí, pero este previo, proyecto, sí, presidente, si me presidente, permite, senador. hubo la solicitud expresa en la sala de fusionar los proyectos, por favor, para que no haya justamente esta falsa modestia presente ante este proceso legislativo. No, ya, pero sí se concedió la fusión, entonces van a llegar los proyectos fusionados para acá. Muy bien. Ok. Senador Galilea, con el micrófono, por favor. ¿Mm? El de la mixta, que ahí la secretaria nos va a contar. Que llegó de la Cámara admisible, la mesa lo declaró inadmisible acá y hay que citar mixta para resolver la admisibilidad. Sí, senador Galilea, es el proyecto de ley que establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado, como reconocimiento a su labor. Sí, porque esta comisión, y ya es ley, despachó uno que estableció el derecho a descanso reparatorio, pero para los trabajadores de la salud del sector público. Eso fue lo que aprobamos y que es ley. Pero este proyecto llegó de la Cámara de Diputados, que en su momento en la Cámara de Diputados fue declarado inadmisible, pero la sala de la Cámara lo declaró admisible, lo vio la Comisión de Salud y lo despacharon. Se dio cuenta ayer y la mesa del Senado lo declaró inadmisible. Y por lo tanto pasa a esta mixta especial del artículo 15 de la Ley Orgánica. Y la sala determinó que viniera a nuestra comisión. Y solicitamos un informe de la Secretaría precisamente para ver si cómo ha sido, qué sé yo, los casos anteriores en esta materia. Solo para recordar bien el procedimiento, el presidente de la Secretaría nos podría aclarar. En estos casos, entiendo, se va a la mixta. Si la mixta declara inadmisible, el proyecto se acaba. Así es. Si la mixta declara admisible, esa admisibilidad se tiene que votar en ambas cámaras. Si es que pasa la admisibilidad en ambas cámaras, el proyecto sigue trámite. Si No se cae su en una tramitación. sola, que hasta ahí llegó. Así así, ¿no es cierto? así es, senador. Y yo tengo una inquietud por su intermedio, presidente. ¿Por qué este proyecto se vio en la Comisión Salud y por qué viene a trabajo? También lo decidió así la sala ayer. El presidente del Senado en algún momento lo decidió y la sala no puso objeción. Ya. Oye, con los de Constitución y no con los de Salud. Eso es lo que pretendo. Eso es lo que va a pasar en el hecho. no, ¿por qué? Po? Sí, la mixta es de trabajo exclusivamente. Sí, eso es lo que, de trabajo. No Constitución. Está ahí en otra comisión, tú en la cabeza. ¿Ah? ¿Y allá lo vio trabajo?
No, senador, lo vio solo salud. Es En que- la comisión, en la Cámara de Diputados no la haya visto trabajo, sino que lo ve salud, y aquí lo ve trabajo y no lo ve salud. Entonces, es una pregunta extraña, ¿no? O sea, Bueno, este es la un pregunta, proyecto que porque- siempre debería haberlo visto trabajo. ¿Ah? Sí, perdón, senadora Carvajal. Sí, yo quisiera, tal vez si se pudiera informar los fundamentos de la inadmisibilidad declarada en su momento por la Cámara de Diputados y a contrario por la admisibilidad que declaró la mesa del Senado a propósito de seguir su tramitación. A ver, lo de la Cámara es muy parecido a lo que dice nuestra Secretaría General, ¿cierto? Que voy a leer la parte pertinente. Dice, el beneficio que otorga la presente moción consiste en un descanso adicional de 14 días hábiles que se considerará efectivamente trabajado para todos los efectos legales. Esto hay que recordar que es para los trabajadores de la salud del sector privado, incluyendo las farmacias y otras entidades. Entonces, un permiso o un descanso adicional de 14 días hábiles que se considerará efectivamente trabajado para todos los efectos legales, lo cual supone autorizar la reducción de la jornada laboral sin detrimento de las remuneraciones, lo que aumenta obligatoriamente un beneficio avaluable en dinero a los trabajadores del sector privado, como es el descanso adicional pagado, que, por consiguiente, altera las bases que sirven para determinar sus remuneraciones, invadiendo, por tanto, las materias legales expresamente reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Ok. A ver, respecto de la cuenta, perdón, algo iba a decir yo. Hay que responderle al rector, que en cuanto tratemos eso lo vamos a convocar, lo vamos a citar a la comisión. Perfecto. Está en la tabla, tenemos el proyecto de boletines refundidos respecto al derecho a la desconexión digital de trabajadores de los sectores público y privado. Estas son dos mociones que vienen de la Cámara de Diputados, cuyos emocionantes autores son Cristian Campos, aquí presente. Le agradecemos al exdiputado Campos estar acá presente, que nos va a ilustrar un poquito de los fundamentos del proyecto. Tucapel Jiménez, Osvaldo Andrade, exdiputado Pepe Out, Lautaro Carmona, Marcos Espinosa, Fidel Espinosa, Ramón Farías, Joaquín Tuma, Matías Walker, y otro proyecto que es de Raúl Soto, que se excusó, el presidente de la Cámara, por razones de buen servicio. Miguel Ángel Calisto, Maite Orsina, Andrea Parra, Guillermo Ramírez, Gastón Saavedra, Frank Sauerman, Camila Vallejo y Gael Yomans. Uno se ingresó el año 2017 y otro el año 2018, está en segundo trámite, y fue aprobado básicamente por una mayoría de 142 votos y 3 abstenciones. Para ilustrarnos acerca del contenido del proyecto, tenemos invitados acá a Cristian Campos, exdiputado, a quien le vamos a dar la palabra, y también a la abogada. Perdón, presidente. Sí, También te invitada la presidenta ejecutiva y cofundadora de Chile Mujeres, la señora Francisca Yuneman, que ya está conectada. Y Francisca Yuneman, que ya nos ha acompañado. Ya. Y que está acompañada también por Claudia Vigan, que Por es la Claudia directora Vigan, ya. jurídica de Chile Mujeres. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cristian tiene 10 minutos para exponer y después se dividen los 10 minutos siguientes Francisca Yuneman y Claudia Vigan. Si alguien tuviera algo más que decir o hubiera que aplazar un poco el tiempo, no habrá mayor problema, porque creo que es el punto único de la tabla, ¿no? Perfecto. Cristian, muy bienvenido. Muchas gracias por exponer. Micrófono, don Cristian. Ahí sí. Ahí se escucha perfectamente. Bueno, decía muy buenas tardes, señor presidente, y a través suyo, por supuesto, saludar a la comisión, a la senadora Loreto Carvajal, que está ahí, fue colega mía en la Cámara, también al actual senador Gastón Saavedra,
de acá de nuestra comuna de Talcahuano, también al diputado Moreira, que me tocó compartir con él en la Cámara, saludarlo. Y no, por supuesto, muy grato dejarme un espacio dentro de mis actividades para poder hablar de un proyecto del año 2017, presidente, que tenía como interés general poder ir modernizando el código laboral, y lo dice el fundamento del proyecto, dado que en diversas partes del mundo, especialmente en nuestro país, según la OCDE, teníamos una recarga laboral que obviamente hacía que pudiéramos ir modernizando el código laboral en distintas áreas. A nosotros nos tocó con un grupo de diputados ser emocionante de varias modificaciones al Código del Trabajo que se han utilizado especialmente en la pandemia. Una de las que lamentablemente no se ha podido todavía salir y despachar del Honorable Congreso es la que efectivamente habla de la desconexión laboral, que básicamente, presidente, es que tanto empleador y trabajador puedan tener las reglas claras en cuanto a que la jornada de trabajo, que hoy día ha estado en tanto cuestionamiento, particularmente el número de horas que se tienen que trabajar en la semana. También es cierto que una de las molestias que existía y que existe en el sector privado y en el sector público es que efectivamente en muchas ocasiones gerentes, supervisores, directores de servicio y cualquier persona que está en cargo de gerencia efectivamente asigna distintas materias, actividades, funciones, solicitud de informes que están y que se ejecutan posterior a la jornada del trabajo. Entonces, como ese era un reclamo permanente y en algún momento dentro de las quejas de un conjunto de actividades que se hicieron por la forma laboral de la expresidenta Bachelet, obviamente el tema de llevarse funciones para la casa era algo que estaba siendo muy cuestionado por el mundo del trabajo. Y obviamente que frente a eso, cuando hoy día está más vigente que nunca, producto de la pandemia, la situación de calidad de vida, de poder tener más y mejor tiempo para nuestra familia, pero también para otras actividades que se realizan después de los horarios de la jornada de trabajo, como actividades físicas o actividades personales, efectivamente este proyecto de ley, por eso accedí también a participar de esta comisión y agradezco, presidente, su invitación, es que efectivamente viene también a dejar cosas claras. Yo he conversado con algunos representantes del mundo del empresariado y de su empresa, y estas son normas que son de mucho sentido común, pero que hoy día, obviamente, como no están establecidas en el Código Laboral, efectivamente hay prácticas que se siguen realizando. Viene de la tarde, con informes, y obviamente en el mundo público también, usted lo debe saber, es muy recurrente que a veces situaciones que debieran tratarse durante la jornada de trabajo se le delegan tareas a los trabajadores. Entonces lo que ocurre, y ahí lo tenemos en los fundamentos del proyecto, es que ocurre estrés laboral. Hay una palabra que no me la pude aprender bien, que tiene que ver con, que tiene que ver con una obesidad digital. Eso quiere decir que al existir mucha información por parte de los trabajadores respecto no a sus temas personales, sino que a sus temas laborales, donde reciben correo, donde reciben WhatsApp, donde reciben mensajes, claramente ahí se ve afectado la calidad de vida del trabajador, tanto al interior de la empresa como también fuera de su lugar de trabajo. Y es por eso que en el año, nosotros lo dijimos en el año 2017, además producto de experiencias comparadas que existían en el mundo, presidente. El primero fue el año 2011, a través de la automotriz Volkswagen, que efectivamente estableció como norma, ya en el año 2011, que sus trabajadores se les dejaría de enviar información laboral a sus correos, a sus casillas, 30 minutos salida de su jornada de trabajo, y solo se le iba a incorporar información 30 minutos antes. En el año 2017, en Francia, hubo un gran movimiento también que hablaba de calidad de vida de los trabajadores. Y una de las primeras leyes que se pudieron impulsar para poder sacar adelante fue incorporar en la negociación colectiva de ese país, a partir del 1 de enero, la posibilidad de tratar este tema. Nosotros fuimos en ese momento, con el conjunto, con un grupo de diputados, un poco más, queríamos establecer como un derecho, como una obligación, entendiendo que en el sector público y en el sector privado también existen, presidente,
obviamente que funciones críticas al interior de los distintos organismos. De hecho, el Ministerio de Economía todos los años renueva un conjunto de empresas estratégicas del Estado, donde obviamente sabemos que algún trabajador o trabajadora cumple funciones críticas. Por tanto, su desconexión también es un poquito poco coherente con la función que tal vez pueda cumplir la empresa. Pero nosotros en los fundamentos del proyecto señalamos que efectivamente esto puede estar establecido en los contratos de trabajo, porque usted comprenderá que por norma general el 93-94% de los trabajadores no van a ser personas que van a tener que cumplir una función crítica en una empresa. Pero sí el otro 6%, la otra cantidad de trabajadores que sí lo requieran, es mejor que queden normados los contratos de trabajo para que efectivamente ellos sepan que una de sus funciones, por supuesto, es estar conectado a las funciones que son propias de la empresa, que pueden ser los procesos productivos, en los accidentes del trabajo a través de los cargos de seguridad y un montón de otros fundamentos que obviamente que hacen que esto en la práctica se realice. A mí me parece que lo que ocurrió con el proyecto del año 2018 también fue súper coherente, porque estableció más legítimamente dónde podía incorporarse esta norma. Habló del artículo 21 bis, de un nuevo 21 bis en el Código del Trabajo, y también habló de una modificación del Estatuto Administrativo, cosa de incorporar a todos los trabajadores del mundo público también en esta norma. Presidente, a mí me parece que hoy día, después de la pandemia, con la pandemia en curso, obviamente el teletrabajo y un montón de otras funciones que se dan a distancia también tienen que ser normadas y reguladas. Y obviamente que cuando el honorable Congreso está hablando también de calidad de trabajo, obviamente la extensión de la jornada de trabajo de manera ilegal al asignar funciones posteriores a la jornada de trabajo, obviamente que hace, así lo señaló la Cámara de Diputados con 142 votos a favor, hace que esta norma de mucho sentido común obviamente quede expresada para que tanto empleador como trabajador tengan las normas claras con respecto al tema del descanso, el descanso de sus funciones previas al término de su jornada de trabajo y no estén siempre, a lo mejor en algunos casos, atemorizados de que les llegue un informe posterior a la jornada, o un día sábado, un día domingo, y esta sea requerida con mucha urgencia, y efectivamente eso va a generar detrimento en la actividad laboral, que como lo señalé, en el año 2017 nosotros queríamos plantearlo con fuerza, porque sabemos que es algo de mucho sentido común, pero como el Código del Trabajo no lo establece, obviamente es una norma que no se practica. Perfecto, Cristian, muchas gracias por la exposición. ¿Algún senador quiere hacer uso de la palabra o pasamos a la exposición siguiente? Solo un dato Sí. que ayer yo le consultaba a alguien cómo poder establecer esto. Uno, en los contratos de trabajo para las personas que realicen funciones de las cuales efectivamente deben estar conectados en sus turnos o como algunos señalan 24/7, por la función crítica que realizan tanto en algunas de las etapas de proceso de la empresa o de las empresas estratégicas del sector público. Otra es que también se puede informar a la Inspección del Trabajo y se pueda validar por parte de la Inspección del Trabajo, no todo, por supuesto, uno no puede colocar un administrativo, pero sí alguien tal vez que cumpla una función estratégica al interior de la empresa, que sea la propia Inspección del Trabajo, quien valide que efectivamente es una función crítica dentro del interior de la empresa. Y cuando eso no ocurra, bueno, será el Tribunal del Trabajo el que finalmente le dará la razón al trabajador o al empleador. Pero creo que es la única manera también donde, como siempre lo señalé, por norma general, los trabajadores van a ver esto como un derecho que está incorporado ya en su jornada de trabajo, pero obviamente quienes tengan que asumir funciones críticas, también por supuesto en sus contratos y validado por la Inspección del Trabajo, va a ser beneficioso también para ambas partes en el caso de que exista alguna desvinculación. Obviamente si los contratos lo señalan, obviamente es parte atenuante para una de las dos partes. Eso es lo que quería agregar. Sí, solo una pregunta, Cristian. Cuando usted señala aquellos funcionarios públicos que tengan función crítica, ¿estarían exceptuados finalmente del cumplimiento de esta norma? ¿Esa es Exactamente. es la propuesta?
Porque la función crítica implica adicionalmente un pago remuneratorio mayor. Bueno, en el caso de las asignaciones que entrega la función pública, hay una que se llama responsabilidad, pero obviamente si yo soy, por ejemplo, experto en prevencionista de riesgo y estoy trabajando en la ONEMI y ocurre una situación de que efectivamente en un área ocurre una situación de emergencia en Santiago, ocurre una situación de emergencia en la región del Biobío, obviamente que la desconexión laboral debe estar explicitada en su contrato. Si eso va asignado a una remuneración extra, es una decisión que obviamente se debe establecer presupuestariamente en el servicio. Pero obviamente en el mundo público, en el sector de la minería, lo sabe ahí la senadora Carvajal y el senador Saavedra, lo que ocurre, por ejemplo, en una especie de estrategia como ANMAR, que cuando algo pueda ocurrir, obviamente los funcionarios públicos deben estar, excepcionalmente deben estar en esta excepción que se está haciendo, deben estar incorporados, porque si hay en una empresa estratégica como del Estado, como es ANMAR, por ejemplo, debe haber algo que resguarde también los intereses de la empresa, porque si se resguardan los intereses de la empresa, ser empresa del Estado, se resguarda el interés de los chilenos. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Lo invitamos a permanecer acá por si quiere intervenir posteriormente también en el transcurso del debate, y le damos la palabra a senadora Carvajal. Gracias, presidente. Y yo quisiera igualmente saludar a los expositores, pero en especial al exdiputado Cristian Campos, quien tuvo un rol muy importante, fundamental en lo que significan las modificaciones a las garantías y derechos laborales que hoy día obviamente hacen que estemos revisando justamente este proyecto que de manera bien cotidiana se decía el chavo jefe, que tenía que ver con la desconexión digital y que en la práctica significó un apoyo importantísimo de muchos y muchas que hoy día, a propósito de la pandemia, debemos decirlo, se ha generado también una suerte de salud emocional o de cierta manera que implica justamente las personas cuando tienen que asumir un compromiso vía WhatsApp, vía llamada telefónica y decirlo concretamente. Hay personas que han sido despedidas a propósito de no contestar un WhatsApp o no hacerse cargo de una... claro, de una suerte de obligación o demanda por parte del empleador, y creo que eso efectivamente hoy día nos motiva y nos hace con mucha claridad, como lo ha expresado el exdiputado Campo, a quien saludo cariñosamente también y le agradezco su importante rol y su presencia hoy día acá. Creo sumamente importante abordar, presidente. Así que solo esperar, como decía, las demás intervenciones, porque hay una también muy interesante respecto a lo que nos pasa a las mujeres, que no solo estamos desconectadas de todas las labores, sino que también de todos aquellos roles que históricamente hemos sido protagonistas, lamentablemente, y buenamente en muchos casos, pero que obviamente vamos a escuchar con mucha atención también. Gracias, presidente. Muchas gracias. Francisca, ¿cómo prefieren exponer? ¿Tú primero, Claudia después? Lo dejo al arbitrio usted. No, voy a exponer yo nomás, obviamente una presentación hecha con Claudia, directora jurídica de la Fundación, bueno, yo también abogada, así que siempre trabajamos las propuestas juntas, pero para facilitar la exposición voy a exponer yo y después quedamos las dos atentas a cualquier pregunta que sé que ustedes tienen alguna duda con respecto a nuestras propuestas. Primero que nada... Perfecto. Sí, siéntanse también con la libertad de intervenir entre ustedes para no tener que estar pidiendo permanentemente la palabra y así no interrumpimos la exposición. Gracias. Muchas gracias, presidente, senadora, senadores, exdiputados. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que nosotros celebramos este proyecto de ley porque la verdad es que en el mundo del trabajo, ¿cierto?, se ha producido este mundo digital, de conexión digital, y las demandas por medios digitales por parte de las empleadoras o los empleadores pueden ser mucho más invasivos que las demandas que se hace a través de medios presenciales cuando se trabaja en los lugares de trabajo, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, nosotros acá tenemos una presentación que voy a compartir con ustedes. Ahí lo ven, ¿cierto? Se ve perfectamente.
Ya, muchas gracias. Voy a ponerla ahí. ¿Sí? Ahí está bien. Ya. Bueno, primero, acá un poco la presentación resume, ¿cierto?, lo que establece el proyecto de ley. De acá, ¿cierto?, lo que nos dice que los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital fuera del horario establecido por la jornada de trabajo, con el fin de garantizar el respeto de su tiempo de descanso, licencias médicas, permisos y vacaciones, y de su intimidad personal y familiar. Igual derecho tendrán los trabajadores contratados bajo el régimen de subcontratación con respecto al empleador principal. La modalidad de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objetivos de la relación laboral, se exceptúan lo dispuesto en el inciso primero los casos imprevistos y urgentes en que se requiera el trabajador y los casos de los trabajadores que pactaren turno de emergencia, de llamado o de tiempo de espera. La acción de esta normativa se sancionará de acuerdo a norma establecida en el título final del libro quinto de este código. Después, también, ¿cierto?, hay un artículo 65 bis que propone este proyecto de ley y lo que establece con respecto a los funcionarios públicos y trabajadores honorarios, que los funcionarios públicos y trabajadores honorarios que se desempeñen con jornada determinada tendrán derecho a la desconexión digital fuera de la jornada laboral con el fin de garantizar el respeto de su tiempo y su descanso, licencias médicas, permiso y vacaciones y de su intimidad personal y familiar. Este derecho se ejercerá conforme a la naturaleza de las funciones. Cada jefe de servicio deberá, mediante resolución dictada al efecto, determinar su aplicación, así como las eventuales exclusiones. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que nosotros traemos como Fundación Chile Mujeres? Nosotros creemos que se podría aprovechar este proyecto de ley para extender el derecho a la desconexión digital a las y los trabajadores que estén exentos del límite de jornada laboral, es decir, que trabajen sin, ¿cierto?, la jornada ordinaria de máximo 45 horas semanales o parcial de máximo 30 horas semanales, de un mínimo de 14 horas continuas si la naturaleza de los servicios así lo permite. Ya porque nosotros creemos como Fundación Chile Mujeres que el derecho a la desconexión se establezca solamente para aquellas personas que una laboral determinada, ordinaria o parcial, y dejar excluir de derecho a conexión a todas las personas que están exentas de la limitación de jornada, creemos que sería una señal de decir, si usted, ¿cierto?, no tiene una jornada determinada, por lo tanto no tiene derecho a la desconexión digital, y creemos que todas las personas trabajadoras tienen que tener este derecho. También creemos que sería un aporte al proyecto de ley señalar expresamente que el derecho a conexión es tanto para los trabajos presenciales y los trabajos a distancia o teletrabajo, sea que el teletrabajo o el trabajo a distancia sea total como parcial. Porque nosotros sabemos que es cierto que por la nueva ley de teletrabajo se puede trabajar de forma total o teletrabajar de forma parcial, alternando trabajo presencial con trabajo remoto. Y nuestra tercera propuesta como Fundación Chile Mujeres creemos que hay que aprovechar para fortalecer lo que es el derecho a desconexión establecido en la ley de trabajo a distancia y teletrabajo. El derecho a desconexión que se estableció en esta ley, que establece un mínimo, ¿cierto?, de 12 horas continuas en un periodo de 14 horas, para aquellos, ¿cierta? De esto voy a leer expresamente lo que dice actualmente nuestro Código del Trabajo, dice que tratándose de trabajadores a distancia, que distribuyan libremente su horario de teletrabajadores excluidos de la limitación de jornada de trabajo, el empleador deberá respetar su derecho a conexión, garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes o requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de a lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Igualmente, en ningún caso, el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso, permiso o feriado anual de los trabajadores. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Que lamentablemente se ha malentendido, no digo que por todas las empresas ni por todos los empleadores o empleadoras, sino que por un grupo determinado en que, por lo tanto, yo tengo derecho a mantener conectado, ¿cierto?, a aquellas personas que teletrabajan o trabajan a distancia, excluidos de la jornada laboral,
o con jornada laboral, pero que pueden distribuir estas horas de la forma que mejor se adecúen a sus necesidades, que es una posibilidad que entrega la ley de teletrabajo. Entonces, en estos dos casos se ha entendido que en el cual opera el derecho a desconexión, digo, ok, pero por lo tanto yo tengo otras 12 horas restantes para poder demandar. Y esto es un gran problema porque se establecen reuniones por Zoom, ¿cierto?, u otros medios en horarios anormales, es decir, cuando la persona trabajaba de forma presencial, resulta que las reuniones no son a lo mejor después de las 5 o 6 de la tarde, pero si se está teletrabajando, a veces se establecen reuniones a las 7 de la tarde, 8, y eso ha llevado ciertas malas prácticas que nosotros creemos que es el momento de erradicar, porque nosotros como Fundación Chile Mujeres participamos de la ley de teletrabajo, de su redacción, da muchas posibilidades de adaptabilidad laboral para que el teletrabajo, trabajo a distancia se adapte a las necesidades personales, familiares de las y los trabajadores, pero creemos que hay que reforzar este derecho a desconexión. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Es mantenerlo igual, pero acá también hay una propuesta un poco de perfeccionar cómo está redactado el artículo del Código del Trabajo actualmente, porque, bueno, es lo que está al principio destacado en azul, que nosotros creemos que tratándose de trabajadores a distancia o teletrabajadores que distribuyan libremente su horario o excluidos de la limitación de jornada de trabajo, porque estas posibilidades no son solamente para los teletrabajadores, sino también aquellos que trabajan a distancia. El empleador o empleadora, empecemos también a tratar de utilizar un lenguaje más inclusivo, deberá respetar su derecho a conexión, y acá nuestra propuesta es que se de a lo menos 14 horas, ¿ya? Nosotros sabemos, de acá voy a dejar de compartir pantalla, nosotros sabemos que es que una persona, si tiene una jornada de trabajo determinada, no se puede distribuir un máximo de 10 horas diarias, esas 45 horas en caso que sea una jornada ordinaria, o máximo de 30 horas en caso que sea jornada parcial. Esta lógica de respeto a un máximo de 10 horas se debiese extender también como una cultura también a aquellas personas que están exentas de jornada. Y de esta forma usted nosotros le estaríamos diciendo, ¿cierto?, a la empresa, a las organizaciones, mire, exento o no exento de jornada, acá hay que respetar el derecho de desconexión para todas las personas, sea que teletrabajen, sea que trabajen de forma presencial, sea que tengan jornada, sea que no tengan jornada. Así que eso, presidente, son las propuestas de la Fundación Chile Mujeres. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Francisca. Gracias. Cristian, ¿quieres agregar algo? Nosotros no. No sé si tienen alguna duda con respecto a las propuestas de la Fundación. Senador Saavedra. Gracias. Sí, perdón, solo preguntar, ¿por qué no se abordó esto precisamente en la ley de teletrabajo en su momento? ¿O se planteó como indicación y se rechazaron? ¿Cuál? ¿Lo del derecho de desconexión? Sí, la ampliación del derecho de desconexión. No, lo que pasa es que el tema del derecho de desconexión fue algo que no estaba en el proyecto original, sino que durante la discusión fue una propuesta de la OIT y quedó bajo estas 12 horas porque era lo que se recomendaba, pero hay veces cierto que la cultura de ciertos países no son la misma que la cultura de otros países, y lo que hemos visto nosotros es que lamentablemente, insisto, no por todas las organizaciones y todas las empresas, pero se ha entendido que como un derecho de desconexión de 12 horas da el derecho a conexión, ¿cierto?, en caso de teletrabajo o trabajo a distancia de las 12 horas restantes, y eso yo creo que no debiésemos perderlo como oportunidad. Fue parte de las normas que se agregaron durante el debate legislativo. Perfecto, gracias. Bueno, entonces hay 3 puntos en lo que plantea Chile Mujeres. Primero, que se extienda este derecho a aquellos que no solamente tienen el límite de jornada laboral en el ámbito privado o aquellos que están regidos por el estatuto administrativo en el sector público. 2, para trabajos presenciales y a teledistancia,
no sé si me perdí ahí, sí, creo que era eso, ¿no? Sí, Y extender la jornada de 12 a 14 horas, el tiempo de desconexión, solo exclusivamente respecto de quienes hacen teletrabajo. ¿Así es? Sí, lo que pasa es que el derecho de desconexión está establecido para aquellas personas que teletrabajan o trabajan a distancia, ¿ya? Entonces, aquellas personas que teletrabajan o trabajan a distancia, que están sujetos a jornada, lo que te dice la ley de teletrabajo es que tú vas a poder demandar, ¿cierto?, y mantener durante las horas que esa persona, en el fondo, tiene pactada con la empresa. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que teletrabajan o trabajan a distancia, que o están exentos de la limitación de jornada o bien distribuyen las horas de teletrabajo de la mejor forma que ellos quieren, porque es una posibilidad que te da de acuerdo a sus necesidades? Por ejemplo, en la ley de teletrabajo, si son 8 horas diarias, se podrían distribuir de forma diferente según la necesidad de las personas. Por lo tanto, en esos dos casos, que son que tú teletrabajes o trabajes a distancia excluidos de la jornada laboral, o sea, sin límite de jornada, o bien distribuyas las horas que tú trabajas cuando sí estás sujeto a jornada de forma distinta, la ley te dice usted va a tener un mínimo de 12 horas de derecho a desconexión. Lo que nosotros decimos acá, ok, pero subámosla a 14 para establecer esta cultura máxima de 10 horas, no solamente de conexión, no solamente respecto a aquellas personas que están sujetas a jornada, sino a aquellas personas que están exentas a la limitación de jornada, siempre, por supuesto, que la naturaleza de las funciones para lo cual esa persona teletrabajo, trabaja a distancia, en el fondo converse con la naturaleza de las funciones. Por supuesto, sí que la naturaleza, como decía cierto el exdiputado, de las funciones mismas requieren conexión más allá de 14 horas. Por supuesto que esto no aplicaría porque no podría desarrollar su trabajo. Toda la razón, sí. Sí, no, ciertas cosas. Parece todo muy razonable, pero el diablo siempre está en los detalles en este tipo de asuntos, precisamente porque a veces ya hay distintos rubros, y lo señalaba bien el diputado Saavedra y también lo decía Francisca, hay trabajos de muy distinta naturaleza y a veces poder establecer con precisión cuál es el espacio de descanso, sobre todo en aquellos trabajos que tienen jornadas parciales o parcializadas en distintos momentos del día, se hace muy difícil de establecer, y obviamente lo que uno busca es tratar de que no solamente estén muy protegidos los derechos de los trabajadores, sino también que haya un cierto acuerdo en el cual nadie transgreda las normas. Pero no sé, si una persona, hoy día que yo lo veo que está todo el día todo el mundo conectado, lo veo desde los niños hasta los más grandes, uno dice, ¿cuándo es, por ejemplo, si llega una comunicación en el tiempo intermedio en que la persona no está trabajando o en jornada laboral, ¿verdad? Si eso no es urgente, si eso eventualmente se envía para ser leído dentro de la jornada laboral, ¿existe o no existe el conflicto? ¿Existe o no? ¿Se puede invocar el derecho o no? Senador Moreira. Yo quisiera señalar un par de cosas de todo lo que se ha dicho por los distintos expositores. Primero, alguien dijo a propósito el listado de economía sobre empresas estratégicas es para la huelga y no tiene nada que ver con la desconexión, para que quede claro. Aquí yo creo que se está confundiendo la función crítica con funciones que no se pueden desatender. Tampoco es un tema de género. El derecho de los trabajadores a distancia que distribuyen libremente su horario o de teletrabajadores excluidos de la limitación de jornada de trabajo, en virtud del cual no están obligados a responder las comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador, el que deberá ser de al menos 12 horas, la ley del trabajo a distancia o teletrabajo. Por lo tanto, yo creo que eso ya está en las disposiciones que corresponden y entendiendo que el empleador no podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso, permisos o feriados anual de los trabajadores. Si se incluye, por ejemplo, a los exentos de jornada, se le está asignando automáticamente una jornada.
Y eso no funciona. Y yo creo que aquí no podemos empezar de nuevo a ver trabajo a distancia. Esa es una ley nueva. Y creo que lo que busca este proyecto, yo estoy de acuerdo con el proyecto que han presentado las mociones, pero meterle más mano creo que ya se desvirtúa un poco el objetivo que se persigue. Ahora se supone, la lógica, esto es un proyecto que tiene la finalidad de que no haya un abuso de parte del empleador. Ese es el sentido. Pero si nosotros seguimos metiéndole manos va a dificultar porque se pueden contraponer contra otras normas que ya se votaron en la ley, no en esta. ¿Algún otro senador quiere ocupar la palabra? Perdón, el exdiputado Campos, y después preguntarle a la Francisca respecto de lo que expuso. ¿Qué sucede, qué sé yo, si una persona, un empleador o empleadora envía un mensaje para ser leído durante la jornada laboral, pero que tiene en su contenido un trabajo urgente que debe empezar a desarrollar en esa jornada? ¿Cómo se considera? Cristian. No, primero señalar de que no, cuando mencioné el tema del Estado de Economía no lo hice por establecer un tema del derecho a huelga, solamente lo hice para señalar de que hay funciones críticas que las empresas estratégicas del Estado que están estipuladas en el decreto del Ministerio de Economía existen y que son importantes señalarlo para la historia fidedigna de la ley, como dice un amigo, porque efectivamente ahí es indispensable, presidente, saber que tanto en el mundo público como en el mundo privado existen funciones críticas al interior de las empresas. Y obviamente que por norma general, como lo señalé en mi exposición, el interés de los mocionantes en ese entonces, y leyendo también el debate del otro proyecto, efectivamente el interés es por norma general de entregar un derecho que, como bien lo dijo cuando existe este abuso, como hoy día, este abuso hoy día en el Código del Trabajo no está sancionado y no está estipulado, es incorporar por sentido común una norma, ya que los distintos elementos tecnológicos se incorporaron con mucha fuerza al mundo del trabajo, y eso fue lo que ocurrió. Por segundo, decir que solamente parte de la experiencia, mira, nosotros del año 2011, está ahí el senador Saavedra, ocurrió parte de las réplicas del terremoto del 27F, también algo en Japón. Y le quiero decir que todo el mundo en ese momento, cuando planteábamos que la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo, cuando siente que la vida está en peligro, y no dejarlo eso como una causal de despido y dejar el peso de la prueba en el empleador, era tal vez una torpeza. Le quiero decir, o quiero recordar que fue o es la ley en la pandemia que más, o de las que más se ha utilizado para poder resguardar la vida de los trabajadores. Entonces, a lo que voy es que efectivamente el Código del Trabajo se tiene que ir incorporando a los tiempos que van ocurriendo. Y uno de los, como bien señaló una de las expositoras, algo que está con mucha fuerza instalado, es el tema de la tecnología en la jornada del trabajo. Entonces, acá, por norma general, efectivamente, reconociendo que existen funciones críticas tanto en el mundo privado como en el mundo estatal, por norma general, esto es algo que va a beneficiar a la inmensa mayoría de los trabajadores para que efectivamente no se le entreguen instrucciones, órdenes y otras cosas que ocurren en el día a día en el mundo del trabajo y que al no estar normadas siguen siendo prácticas abusivas. Y yo siento de que el mundo del trabajo, especialmente el mundo de los empleadores, está completamente de acuerdo en poder tomar esta situación que hoy día es bastante extraña cuando se habla de calidad de vida, de calidad de tener más tiempo, o cuando cualquier trabajador quiere hacer uso de su tiempo para otras actividades propias de su día a día y efectivamente no quedar conectado siempre a lo que le pueda llegar a través de un mensaje de texto, de un correo electrónico, de un WhatsApp o otros tantos medios tecnológicos que hoy día existen. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Francisca. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasaría si el proyecto se aprueba tal como está ahora, ya? Y de acuerdo a la ley existente de teletrabajo en nuestro Código del Trabajo.
lo que nos pasaría, si se aprueba tal cual como está el proyecto ahora, las personas ya tendrían derecho el derecho a desconexión digital, las personas, ¿cierto?, que están sujetas a jornada de trabajo por este proyecto de ley. Y también aquellas personas que no están sujetas a contrato, o sea, que no están sujetas a jornada, pero que tienen trabajo a distancia o teletrabajo. Por lo tanto, se dejaría afuera del derecho a desconexión, si se aprueba el proyecto de ley tal como está, a todas las personas que trabajan de forma presencial y que están exentas de la limitación de jornada de trabajo. Y esa es la propuesta de la Fundación Chile Mujeres en el fondo, es decir, acá el derecho a desconexión digital tiene que ser para todas las personas. Este proyecto de ley lo incluye, ¿cierto?, para los trabajadores con jornada. El proyecto, o sea, la ley ya que está en nuestro Código de Trabajo de teletrabajo, dice aquellas personas que están exentas de jornada tienen derecho a desconexión, o aquellas personas que tienen jornada y que de teletrabajo, trabajo a distancia, y que la distribuyen libremente de acuerdo a sus necesidades. Por lo tanto, quedarían sin derecho a desconexión los trabajadores presenciales exentos de jornada. Esa es la misión que creemos como Fundación Chile Mujeres, que no debiese quedar, independiente si el derecho a conexión se sube a 12 horas o 14 horas. No puede ser que los trabajadores y las trabajadoras presenciales exentos de jornada no tengan derecho a desconexión digital. Porque así quedaría, de aprobarse el proyecto tal cual. Sí, hay un vacío, eso es cierto. ¿Y qué sucede, perdón, con los asesores, por ejemplo, de este Congreso, secretaria? ¿Los asesores de ustedes, de los senadores? Sí, bueno. Porque estamos sujetos a un régimen especial. Pero tienen un contrato. Tienen un contrato, claro. Ahí tendrían que... Sí, senador Galilea. Francisco, adelante. Francisco del Río, asesor legislativo de los senadores Galilea Moreira. Gracias, presidente. Saludar a los invitados, Francisca, Cristian. A ver, hay un matiz con respecto a lo último que afirmó Francisca Yuneman. Resulta que los trabajadores presenciales que no están sujetos al límite de jornada, lo están porque sus contratos se definen sobre la base de tareas, metas o cumplimientos que lo pueden hacer en 1 hora o en 10 horas o en 5 horas, dependiendo de la naturaleza de los servicios. Si usted asigna un periodo de desconexión a los trabajadores sin jornada presenciales, está automáticamente asignándoles una jornada. Ese es el problema. Estamos hablando de vendedores viajeros, estamos hablando de inspectores de químicos, de aguas de los ríos, de los afluentes de las empresas papeleras, estamos hablando de muchas labores que se desarrollan sin sujeción a jornada porque su naturaleza se lo impide, ¿ya? Llevando el caso a un extremo, sería como exigirle una jornada de 45 horas en 5 días, por ejemplo, un auxiliar de vuelo. Eso es imposible y por eso tienen jornadas distintas, ¿ya? Una persona sin jornada se define así. Si usted le define 12 horas o 14 horas, no sé, de descanso, inmediatamente le está fijando una jornada de trabajo, ¿no?, que no corresponde a la naturaleza de los servicios. Eso no es, presidente. Presidente, perdón, ¿puedo hacer un Sí, Francisca, adelante. Adelante. Sí, ahí eso estaría excluido, porque en el fondo la propuesta que hacemos como Fundación Chile Mujeres decimos en la medida que las funciones, la naturaleza de las funciones de esa persona lo permitan. Los casos que tú pusiste, obviamente que la naturaleza de esas funciones no lo permiten, ¿ya? Pero, ojo, no son solamente esas personas las que están exentas. Tanto es así que por algo existe el derecho que tú establezcas el derecho a desconexión con respecto de las personas que no tienen jornada, no es asignarle una jornada. Por algo existe el derecho a desconexión para las personas que teletrabajan o trabajan a distancia, no sujetas a jornada, ¿ya? Por lo tanto, que nosotros establezcamos el derecho a desconexión para las personas que trabajan de forma presencial, no sujetas a jornada, es lo mismo decirle usted tiene derecho a desconexión, sea que teletrabaje o teletrabaje a distancia no sujeto a jornada, o teletrabaje, que ya existe, ¿cierto? O usted teletrabaje presencial no sujeto a jornada. Por lo tanto, el derecho de conexión existe para la persona no sujeta a jornada con la ley de teletrabajo a distancia o teletrabajo. No es asignarle una jornada.
Ese es el primer punto. Entonces, creemos que nuestra propuesta, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pancho, que en el fondo no es aplicable para todo tipo de trabajos. Tenemos que pensar que hay muchas personas que están exentas al límite de jornada y que tienen trabajos comunes y corrientes que van a sus lugares de trabajo, igual como las personas que tienen jornada. ¿Y por qué? Porque también aquellas personas, ¿cierto?, que no tienen una supervisión directa, pueden trabajar exentos de jornada, y no, etcétera. Eso, muchas gracias, presidente. Perfecto, gracias, Francisca. Senador Galilea, ¿usted quería decir algo? Perdón, Francisco del Río. Gracias, presidente. No, solamente precisar que la diferencia que está, la diferencia que se asigna con los trabajadores que trabajan a distancia es que el caso de que se establece la desconexión es para aquellos periodos en que no trabajan, porque la diferencia está en que ellos eligen libremente su horario, el cual a veces puede ser continuo o discontinuo, ¿ya? No es una arbitrariedad. Ellos eligen cuándo conectarse y cuándo no. Ese es el punto. Ok, bueno, gracias. Vamos entonces a convocar a distintas personas que tengan interés. No lo vamos a poner en votación todavía, vamos a discutirlo. Es un proyecto que tiene efectivamente matices. Creo que estamos todos muy de acuerdo en la idea general. Sin embargo, hay que ver cómo lo bajamos precisamente por todas las excepciones más de carácter práctico, casuístico que se dan con la eventual aplicación de esta ley y cómo se intersecta también, como lo ha dicho bien la Fundación Chile Mujeres, con la ley de teletrabajo y el tiempo de desconexión y la naturaleza de cada uno de los trabajos que así lo requieren. Entonces, les pido lista de invitados, a quienes quieran citar. Vamos a seguir probablemente la próxima semana con esto. Tenemos que despachar el proyecto que va a venir luego de la aprobación, que probablemente tengamos hoy día, si se alcanza a ver el proyecto de acompañamiento, permiso de acompañamiento paternal, maternal. Sí, hoy día salió un término nuevo, lo vi en la... Sí. Pero no, aparte de persona significativa. Y bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Francisca, Claudia, y a los asesores por acompañarnos. También está la Biblioteca del Congreso presente, así que valoramos también su presencia acá. Están cordialmente invitados a asistir a las sesiones que vienen y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.